A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En un lugar de la campiña polaca hay una casita de 3 cuartos, con el techo tan bajo que se puede tocar con la mano. Allí nació un músico llamado por muchos el poeta del piano. Se llamó Federico Chopin. Desde niño era tal la sensibilidad de Chopin que no podía contener las lágrimas cuando escuchaba algunas melodías, y un informe del conservatorio donde estudiaba decía lo siguiente: Federico Chopin, alumno de 3er año, extrañas capacidades, genio musical. En la vida de Chopin nunca faltó una angustia íntima, indecible, y hay una melancolía que se adivina en su pentagrama. En alguna carta le decía a un amigo: el concierto será para un grupo pequeño, quizás 15 personas, pero desde ahora sufro. No puedo dormir. Estos 3 días previos son un verdadero tormento. Y en el amor, Chopin fue un hombre de grandes inseguridades. En una carta a su familia decía: he conocido a Madame Dudevant, conocida como George Sand. Tiene una cara antipática, fuma, dice malas palabras, es socialista. Dudo que sea una mujer auténtica. Pero días después, el mismo Chopin decía, en referencia a la misma George Sand: la he visto 3 veces. Ella me miraba a los ojos mientras yo tocaba el piano. Mi corazón danzaba con ella en un país remoto. Sus ojos oscuros con miradas que me inundaban, miradas abrasadoras. Así vivía, así amaba en medio de sus temores y sus sueños Federico Chopin, el poeta del piano que estaba naciendo un día como hoy, 22 de febrero de 1810. Y por siempre le agradecemos su música de dulces melancolías, de pinceladas ensoñadoras. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía formulará cargos contra Lenín Moreno y 36 personas más por caso Sinohidro. El SOTE y el OCP salen de operación por reactivación de erosión. El gobierno destinará más de 4.000 millones de dólares para transformar la educación. En el segmento de opinión, amenazas a la estabilidad. En política internacional, audaz viaje. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, vejez. José Hernández, el golpe tiene fecha ideal. Noticias del día. Fiscalía formulará cargos contra Lenín Moreno y 36 personas más por caso Sinohidro. La fiscal Diana Salazar informó a través de un video que solicitó a la Corte Nacional de Justicia
fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 37 personas, entre las que se encuentra el expresidente Lenín Moreno y su círculo familiar por el presunto delito de cohecho en el caso conocido como INA Papers. La fiscal Salazar explicó que este caso persigue a una estructura de corrupción que funcionó entre 2009 y 2018 alrededor de la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair. Esta investigación previa se abrió en marzo del 2019 y se conocía como INA Papers. Sin embargo, la funcionaria dijo que en adelante será tratada como el caso Sinohydro. El monto del presunto cohecho soborno que la fiscalía intentará probar es de 76 millones de dólares. Esto representaría el 4% del valor contratado para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que era de 1.979 millones de dólares. Aunque según Salazar terminó costando más de 2.245 millones de dólares. Desde noviembre del 2021, el expresidente Moreno se desempeñaba como comisionado en la Organización de Estados Americanos, OEA, en temas de discapacidades. Para ejercer este cargo, su sede es Asunción, capital del Paraguay. Además, en este país trabaja junto al gobierno de Mario Abdo en temas relativos a la inclusión. Si tras la formulación de cargos el juez ordenase la detención de Moreno de manera preventiva, su estancia en Paraguay no evitaría que sea enviado a Ecuador. Ambos estados cuentan con un convenio de asistencia penal vigente. El SOTE y OCP salen de operación por reactivación de la erosión. Las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, de propiedad de Petroecuador, y el oleoducto de crudos pesados OCP, operado por la empresa privada del mismo nombre, fueron suspendidas este 22 de febrero de 2023. Petroecuador informó que tomó la decisión tras el colapso del puente sobre el río Marker en medio del proceso de erosión regresiva que experimenta el río Coca y que provoca el desmoronamiento de sus márgenes y afluentes. El daño sobre esa infraestructura encendió las alertas entre las autoridades del sector petrolero, pues sobre el río Máquer también cruzan los oleoductos de transporte de petróleo, y Petroecuador también suspendió la operación del poliducto Shushufindi-Quinto, que transforma combustibles. La petrolera estatal informó que la suspensión es una medida preventiva para evitar las afectaciones ambientales que puedan presentarse en la zona ante cualquier contingencia. El SOTE es el principal oleoducto del país, con una capacidad de transporte de 360.000 barriles diarios. El poliducto Shushufindi-Quito de 2022 transportó 5.151 barriles diarios de gasolina base, diésel y gas licuado de petróleo. OCP también informó que suspendió sus operaciones tras activar el plan de respuesta a emergencias. La empresa informó que cerró la válvula de bloqueo ubicada a 800 metros del puente. En 2022, este oleoducto transportó 150.687 barriles diarios de petróleo. Gobierno destinará más de 4.000 millones de dólares para transformar la educación. El presidente Guillermo Lasso anunció que su gobierno destinará más de 4.000 millones de dólares para la transformación integral de la educación e indicó que seguirá cumpliendo con los compromisos adquiridos con los maestros. Lasso destacó que la inversión educativa permite reducir la desigualdad y la pobreza, además de abrir oportunidades para el desarrollo personal y colectivo de la nación. El mandatario apuntó que los cambios y reformas educativas rinden frutos a mediano y largo plazo. La inversión en educación debe ser firme y decidida para obtener resultados en el futuro. Destacó que desde su llegada a Carondelet han reabierto más de 197 unidades educativas en varias provincias del país, indicando que en el año 2022 fueron remodeladas más de 1.000 instituciones educativas. Señaló que durante su gobierno se han realizado 4.694 ascensos de categoría y 2.084 recategorizaciones, beneficiando a los docentes fiscales del país. Agregó que este año se abrirán plazas de empleo para más de 3.300 docentes y para el 2024 contrataremos a 1.700 más, quienes se incorporarán con contratos ocasionales, y de esta manera cerraremos al fin la brecha de docentes que se venía arrastrando, recalcó. Entrevista del día.
La mañana de este miércoles en Radio Suceso estuvo presente Cristian Zurita. Él es fundador del portal Periodismo de Investigación y habló sobre la supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Escuchemos lo que dijo. Primero, el caso León de Troya, el famoso caso de narcotráfico. ¿Desde cuándo se investigó y cuándo se archivó? Es importante porque veo que hay discusión en torno a las fechas. La investigación, de lo que se entiende, inicia en el mes de mayo de 2021, ¿sí? A partir de la identificación de la policía de este grupo de narcotraficantes relacionados a los albaneses que estaban efectivamente interesados en llevar drogas, ¿no es cierto? Entonces logran cooptar a uno de los protagonistas, pinchan sus teléfonos, al hacer seguimiento se encuentran con los albaneses, al pinchar a los albaneses se encuentran con Rubén Chévez, al pinchar a Rubén Chévez se encuentran con todas sus relaciones políticas, ¿sí? E identifican una relación por demás estrecha entre el señor Rubén Chévez y el señor Danilo Carrera. Hasta allí, pues, el informe lo que identifica es una serie de árboles de relaciones en los cuales, sí, el señor Chévez tiene una relación estrecha con los albaneses y tiene una relación de amistad estrecha con el señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Eso se entiende que sucede en mayo, ¿sí? En octubre de 2021, es decir, pocos meses después, la comandante general de policía, Tanya Varela, ordena disolver el equipo de investigación, ¿sí? Que se cumple luego, pues, después de algunos meses, y pues en marzo ya del año 2022, el juez Cristian Quito ordena pues el cierre el archivo del caso por pedido de la Fiscalía General del Estado. Ahora, que Rubén Chévez tenga relación con la mafia albanesa y a su vez relación con Danilo Carrera. Primero, ¿relaciona a Danilo Carrera con la mafia albanesa? Rubén Chévez tenía un pasado relacionado al narcotráfico también, ¿no es cierto? Entonces, esto lo pone en una relación más vulnerable, ¿sí? al señor Danilo Carrera, ¿sí? Porque debió conocer en algún momento, ¿sí? el pasado o el prontuariado de quien es uno de sus grandes amigos, ¿sí? Entonces, esto le pone en una condición mucho más difícil y mucho más grave. No es una pregunta fácil de responder, porque aquí existe, pues estamos un camino que si tomamos hacia la izquierda o la derecha, desbalancea la realidad, ¿sí? Sí, pero pues la gran pregunta es justamente esa, ¿sí? La gran pregunta es si el señor Danilo Carrera conocía de las actividades de Chévez. Yo creo que esa es la primera que habría que hacerse. Después habría que preguntar si es que el señor Danilo Carrera en algo pudo estar involucrado. Hasta ahora parece que no. Hasta ahora parece que no, ¿sí? Pero la primera pregunta es esa. Claro. Y la otra pregunta que también seguramente estarán rebuscando para que salga afirmativa los políticos de oposición es si es que está involucrado Chévez, que conoce a Danilo Carrera, y Danilo Carrera es cuñado del presidente, ¿el presidente Lasso tiene algo que ver? Es más difícil, es mucho más difícil. El presidente de la República, creo que es muy difícil que el caso pueda llegar a manchar al presidente de la República, como un posible actor dentro del narcotráfico, me refiero, ¿no? O un posible actor que se dejó llevar por las exigencias o pedidos de Danilo Carrera, que a su vez venían del señor Chévez. No creo que eso suceda. Eso es muy difícil de pensar. Y yo creo que allí terminaría este círculo, ¿sí? En el cual se intenta manchar al presidente de la República. Yo creo que eso va a ser muy difícil de probar. Si es que hacen ese tipo de inferencias, creo que la comisión que está al frente de la Asamblea estaría cometiendo un grave error. ¿Cómo probar o cómo determinar que hay un tráfico de influencias cuando existieron recomendaciones? Por ejemplo, el caso de Bernardo Manzano. Yo le entregué mi carpeta en una reunión social que me pidió el señor Chévez y después de un año fui nombrado ministro, ni siquiera inmediatamente. ¿Esto puede configurarse como un tráfico de influencias? ¿Una recomendación del nombre de alguien para un cargo N?
En el caso de Manzano, no, Manzano lo hace por una delicadeza con respecto a los hechos y renuncia, porque eso es lo que se debe marcar en los principios democráticos. Dice, o sea, puedo estar involucrado en algo, no sé si es que lo estoy, sí, pero es mejor irme para no generar problemas, y lo ha dicho públicamente. Ahora, en un año, desde que entregó su carpeta a Chévez, puede haber sucedido cualquier cosa, pueden haber pensado su nombre, o sea, no necesariamente pasó por Chévez esto, ¿sí? Es posible que sí, pero lo más probable es que no, ¿sí? Entonces, allí no se marcan este tipo de relaciones, pero yo creo que el tema va por otras circunstancias, o sea, yo creo que el problema central, la gran vulnerabilidad que tiene el gobierno nacional, sí, es identificar si es que este caso fue archivado por órdenes superiores. Ese es el gran problema, ¿sí? No necesariamente la presencia del señor Chévez como un relacionado al narcotráfico, ¿ya? Sino el hecho de que autoridades hayan conocido el caso y hayan permitido el archivo del mismo. Eso es gravísimo y eso es lo que tiene que afrontar y enfrentar el gobierno. También en Radio Sucesos estuvo esta mañana William Murillo, director de 1-800 Migrante, para hablar sobre el masivo incremento del número de migrantes y tragedias en el camino. Escuchemos lo que dijo. En los últimos días, en las últimas semanas, ha impactado al Ecuador lo que ha pasado con los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos buscando ese llamado sueño americano y que se quedan en camino, lamentablemente muchos perdiendo la vida, otros detenidos y otros siendo deportados. Y ahora mismo, en estos días, hubo un nuevo accidente de migrantes en México. William, buenos días, gracias por acompañarnos. La información es de un accidente en Puebla, en México, que involucró a 17 personas. Está incluido y ya algún número de ecuatorianos se ha podido confirmar. No. Afortunadamente no hemos tenido, al menos desde la información que ha dado oficialmente desde México y lo replica la Cancillería ecuatoriana, al parecer no existen víctimas ecuatorianas. Sin embargo, se demuestra de que la migración de la región está imparable y que eso está provocando muerte, dolor, angustia a lo largo y ancho del país y del continente. Claro, y solamente para detallar justo lo que usted dice, la migración que afecta mucho a los países del continente. En este accidente, en el que se reportan 17 fallecidos en Puebla, México, hay un dominicano, un venezolano, un colombiano, un hondureño, más ciudadanos colombianos, venezolanos, hondureños. Se repiten ciertas nacionalidades en común que tienen, digamos, el más alto índice de migración hacia los Estados Unidos. Evidentemente que sí, Milton, nosotros podemos notar de que en este camión no pasó accidentes con ecuatorianos, pero quizás en el próximo sí. Si podemos notar, por ejemplo, en contraste con el de Panamá, en el número de víctimas que al parecer vamos a tener va a ser el mayor número de víctimas ecuatorianas. Entonces ahí usted se puede notar de que en el accidente en Panamá, por ejemplo, no van a existir víctimas de Guatemala, víctimas de Honduras, víctimas de Nicaragua, porque no están saliendo desde el sur. Pero en México sí, en México existen hasta nacionalidades de otros continentes, africanos inclusive. Entonces, claro, cuando nosotros miramos esta realidad, podemos distinguir claramente de que dependiendo del país de origen, van a ser las posibilidades de que algunas personas hayan sido víctimas o sean víctimas de distinta clase no solamente de accidentes, también de crímenes, de situaciones difíciles, de vulnerabilidad. Ahora, analicemos un poquito lo que pasa en este fallido viaje, en este lamentable accidente. Usted lo acaba de mencionar, familias de Quito, familias de Ambato, familias de Atuntaqui, la provincia de Imbabura, familias de Santo Domingo de los Áchilas, viajaban en este frustrado sueño. ¿Qué está pasando con la migración en el Ecuador? Antes lo que sabíamos y lo que veíamos siempre es familias del austroecuatoriano, de Cañar, de Azuay. Ahora estamos viendo de otros lados del país. Y se va a volver peor.
Lamentablemente, yo veo que las circunstancias como están dándose en el Ecuador, esto se va a volver peor. Tenemos que diferenciar dos cosas, Milton. La una es la migración pagada, por así decirlo, la que los ciudadanos de Chimborazo, de Azuay, de Cañar, que hacen un esfuerzo para poder contratar un coyotero y viajar hacia los Estados Unidos. Ellos, por ejemplo, no cruzan el Darién. Lo que hacen es viajar hasta Guatemala, hasta Honduras, hasta El Salvador, y de ahí los recogen y los llevan por las rutas que tienen los coyoteros. ¿Quiénes son entonces los que se van por el Darién? Los que no tienen para pagar ese coyotero. Entonces, esa es la gran diferencia. Para ir a Colombia no necesitas pasaporte. Es más, ni siquiera necesitas la cédula. Cruzas el puente y ya estás. Entonces, cuando estás en esas circunstancias de que es mucho más fácil cruzar un país, supuestamente, para viajar, no hay ese control fronterizo en Panamá, como existe en México, como existe en Guatemala, como existe en Estados Unidos, la gente piensa de que, no, quizás es algo fácil. Y luego tenemos esta promoción desmedida de chicos, jóvenes, de que están haciendo el TikTok desde el viaje del Darién. No pasa nada, tienes que cruzar un día, 2 días y ya, documentando el viaje irregular, cuando en realidad no te dicen lo que está sucediendo, no te dicen lo peligroso, no te dicen lo difícil, no mencionan de los muertos o lo tocan por encimita. No, sí, no pasa nada, solamente sigues. Cuando nosotros miramos esas circunstancias en donde el valor del ser humano se limita a un video o a una foto, porque tú tienes otras cosas más importantes como llegar a Estados Unidos, hacer lo que tú quieras, que eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando tú miras eso y se deshumaniza el poder ver que hay otros seres humanos que han sufrido y que han pagado con su vida el cruce migratorio irregular, obviamente que las cosas no están bien en el Ecuador. Y está precisamente un gran número de ecuatorianos que están escapando de la pobreza, de la violencia, como ha sucedido el gran número de migración ecuatoriana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. En estos últimos días y semanas ha acontecido una serie de temas que están perjudicando a una tarea importantísima que tiene todo el país: crecer. La economía está debilitada, se está debilitando más. Los factores de crecimiento, como la inversión privada, nacional e internacional, tiene una gran incertidumbre sobre el futuro del país. ¿Y por qué? Hay varias razones. En primer lugar, los resultados del proceso electoral del referéndum del 5 de febrero. Mucha gente, entre ellos me cuento yo, no esperábamos los resultados, no digo necesariamente electorales, sino sencillamente del referéndum. El pueblo ecuatoriano y la ciudadanía decidió, por las informaciones que hay hasta este momento, de que sencillamente la ciudadanía le dijo no al presidente en todas las preguntas, 8 preguntas del referéndum. Y esto es lamentable, pero esa es la decisión de la ciudadanía ecuatoriana. Y esto crea una serie de incertidumbres al país, porque sencillamente mucha gente comienza a pensar, analistas, politólogos, etcétera, etcétera, de que el gobierno cada vez se debilita más. Pero el otro tema es el narcotráfico. Y hay alguna gente que ha insinuado que el presidente don Guillermo Lasso Mendoza es el dirigente o el líder del narcotráfico establecido en el país, cosa que es totalmente falso. Yo no creo que el presidente don Guillermo Lasso Mendoza esté metido en estas cosas, o que sencillamente en sus tareas y en sus acciones de presidente haya facilitado el progreso del narcotráfico en el Ecuador. Más bien está dando una batalla total y absoluta y está pidiendo a la Asamblea Nacional que le aprueben una ley para que las Fuerzas Armadas puedan complementar el esfuerzo de la Policía Nacional
en esta tarea de declarar la guerra al narcotráfico y derrotarlo en una u otra forma, ¿sí? Sencillamente, todas estas insinuaciones perversas no creo que sean convenientes para el país. Y además, porque no creo que sean reales. El presidente tiene la obligación de defender su honor, de defender el honor de su esposa y de sus hijos. Pero esto, independientemente hasta que se esclarezca totalmente, sencillamente crea incertidumbre en el país sobre su futuro. El otro tema es sencillamente que el señor presidente de la CONAIE, el señor Issa, ha anunciado que van a reunirse para poder analizar qué hace en el futuro, porque el gobierno no ha cumplido con todas sus promesas. Y el gobierno sí los ha cumplido, y hay cosas que no se pueden hacer de una forma rápida. Hay cosas también que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional, de tal manera que la CONAIE tendrá que hacer gestiones en la Asamblea Nacional para que aprueben ciertas leyes que el presidente va a tener que enviar porque se llegó a ciertos acuerdos hace meses atrás. Pero ya ese anuncio implica que el día de mañana el señor Issa con toda su gente comenzará a hacer manifestaciones que pueden conducir a la anarquía y al caos como fueron pues hace tiempo atrás. Y esto a su vez pues crea una seria incertidumbre para los inversionistas nacionales e internacionales. Señores, eso no se puede permitir que siga avanzando. Tenemos que comprender, todos, trabajadores, líderes sindicales, políticos de la derecha, de la izquierda, lo que sea, los indígenas, los montubios, todos los ciudadanos, que hay una tarea grave en el país y la tarea es luchar. ¿Contra qué? Contra la pobreza extrema, contra las desigualdades en términos de distribución de ingresos y riqueza. Y necesitamos crear condiciones adecuadas para que haya más inversión nacional, de empresarios nacionales y de empresarios extranjeros. La lucha es para crear más empleo. Y hoy las condiciones no permiten hacer eso. Pero aparte de eso, hay la intención de iniciar un juicio político al presidente. ¿Por qué? Que el presidente tiene que irse a su casa. ¿Y por qué tiene que irse a su casa? El pueblo ecuatoriano decidió elegir al presidente para 4 años. Todavía no llegan 2 años. Y tiene el derecho, por decisión de los ciudadanos, sencillamente de seguir 2 años y pico más y entregar el poder a quien el pueblo ecuatoriano en nuevas elecciones el 25 lo decida. Pero tiene que irse a su casa y hay que sencillamente hacer el juicio político y censurarlo sencillamente por una serie de razones, que no hay pruebas, los hechos no prueban que el presidente sencillamente está metido en una serie de actos que riñen contra la ética y la moral, que no ha cumplido con sus promesas de campaña. Muchísimos presidentes, no solamente en el país, en el Ecuador, en América Latina y en el mundo, no han podido cumplir una serie de temas que en un momento dado cumplieron una campaña electoral. Eso no es razón suficiente para eso. Pero también se dice, bueno, en el referéndum sencillamente el presidente fue derrotado. Sí, definitivamente fue derrotado. Pero muchos otros presidentes en el Ecuador hicieron consultas populares. En la época del ingeniero Febres Cordero y Sixto Durán Ballén, buenos presidentes del Ecuador, hicieron la consulta y sencillamente el pueblo ecuatoriano no les dio la razón. ¿Y eso qué significó? ¿Que tenían que irse a su casa? No tenían que irse a su casa, pues sencillamente no se fueron y completaron su periodo. Asimismo, en esta época de don Guillermo Lasso Mendoza, el hecho que he mencionado no es prueba suficiente para que sencillamente el Congreso Nacional mañana, a través de sus fuerzas políticas de oposición, puedan sencillamente crear una sesión especial para seguir el juicio político. No se olviden, amigos, que se necesitan 92 votos. Y yo no creo que haya una serie de partidos políticos que también salieron derrotados, porque sencillamente no pueden compartir un juicio político porque no hay fundamento, no hay. Y no se puede crear de la noche a la mañana argumentos que no tienen razón, no están basados en hechos específicos. ¿Sí? Entonces, amigos y amigas, estos son factores y otros más que lo único que están haciendo es
impactar negativamente a las expectativas de inversión. ¿Y eso qué significa? Significa que las inversiones privadas, nacionales e internacionales, no van a crecer los montos necesarios para crear más empleo. Y la tarea de crear más empleo es básico en el Ecuador, básico. La economía tiene que crecer más rápidamente de los crecimientos modestos que está demostrando. Y también, amigos, hay que sencillamente atacar la evasión tributaria, ¿sí? Porque el gobierno necesita más dinero para poder financiar una expansión del gasto, especialmente el gasto de inversión pública. El gobierno ha cometido algunos errores en política pública, sí, definitivamente sí, pero eso no significa que debe irse a su casa. Muchos otros presidentes en el Ecuador y otras partes del mundo se han equivocado también. Y la idea es, al llegar al poder, que las decisiones, la mayor parte de las decisiones, sea un acierto y minimizar los desaciertos. De tal manera, amigos, que tenemos que ponernos de acuerdo en cosas específicas. No un acuerdo nacional porque no hay condiciones para eso, pero sencillamente en cosas muy específicas. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. El papel complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Tenemos irremediablemente que combatir la pobreza. Hay que asignar más recursos a la salud. ¿Por qué? Porque sencillamente cada vez uno nota que una serie de pacientes de los hospitales del Seguro Social y los hospitales del Ministerio de Salud no tienen medicina. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema de calidad de gestión. Y si eso es el caso, que yo creo que es el caso, hay que cambiar a los directores de los hospitales, hay que poner gente experimentada, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente común y corriente, para que los afiliados del Seguro Social se sientan satisfechos de la calidad del servicio de esas instituciones como hospitales del Seguro y los hospitales del Ministerio de Salud. Pero también hay que asignar recursos a los otros sectores sociales, ¿sí? Y para eso se necesita más recursos. ¿Y esos recursos de dónde tienen que venir? Deben venir sencillamente de la expansión de la economía a tasas superiores de lo que actualmente estamos teniendo. Y también en la lucha contra la evasión tributaria. Y hay que reformar la ley. ¿Para qué? Para que sencillamente darle más facultad al SRI en esa lucha para crear más recursos fiscales, para la expansión del gasto de inversión y el gasto sencillamente para los sectores sociales del país. Amigos y amigas, hay que tener cuidado. Mucha gente está jugando con fuego, Necesitamos defender la democracia y sus instituciones. Defendemos la estabilidad política del país. No podemos debilitar las instituciones democráticas y no podemos luchar contra la inestabilidad política. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y esperemos que los líderes políticos se pongan de acuerdo en ciertas cosas básicas. Amigos y amigos, nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Audaz viaje. Hace 78 años, en plena Segunda Guerra Mundial, en el recién liberado territorio marroquí y más concretamente en la Casablanca de una de las más celebradas películas de la historia del cine, La Casablanca de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, se reúnen para definir varios detalles sobre el curso futuro de la guerra el primer ministro británico Winston Churchill, que estaba ya por los 70 años, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en silla de ruedas por la poliomielitis que lo afectó, y el general Charles de Gaulle, quien ya era reconocido como el representante de la Francia libre por sobre el régimen de Vichy. Este encuentro provocó las iras de Hitler por la estricta seguridad que lo rodeó, impidiéndole alguna acción contra los líderes del campo aliado que se anotaron una clara victoria propagandística. Curiosamente, el 2 de febrero de 1945, en Crimea, en el Palacio Imperial de Livadia, después en Yalta, hace 78 años, se reúnen los tres líderes aliados en la lucha contra el nazismo para definir unas esferas de influencia de cara al futuro y unos teatros de operaciones militares hasta asegurar la caída del Tercer Reich. Junto a los ya citados líderes anglosajones está José Stalin, el dictador soviético, que no asistió a la reunión anterior. Yalta
señala ya el inicio de la Guerra Fría, pues el resultado de la Guerra Mundial en Europa y Extremo Oriente está definida, siendo ya solo cuestión de tiempo. El viaje de Roosevelt a Casablanca en su precaria condición de salud es una jornada de 6.000 kilómetros y el viaje a Yalta de casi 9.000 kilómetros. De hecho, 2 meses y 10 días más tarde, el 12 de abril de 1945, fallece Roosevelt sin poder ver el final del conflicto, menos de un mes más tarde con la rendición alemana. A menos de 1.000 kilómetros, 78 años más tarde, otro presidente norteamericano, Joe Biden, a sus respetables 80 años, realiza un viaje similar al de Roosevelt, pero al corazón del conflicto, a una Kiev que hace algo menos de un año se veía ya en manos del ejército ruso que, se suponía, la conquistaría en una semana en un paseo militar. Como a Hitler anteriormente, a Putin seguramente le habrá dado también un colerín al enterarse de la visita, no por sus colegas del servicio secreto, que al parecer nada sabían, sino por los noticieros que en tiempo real transmitían la visita de Biden a Kiev y su encuentro con el presidente Zelensky. Durante la visita sonaron alarmas de la defensa aérea, pues los ataques rusos con misiles contra la población civil y las infraestructuras sanitarias, educativas y energéticas nunca han cesado, que llevaron al visitante y a su huésped a los refugios antiaéreos. El shock de la visita fue mayúsculo en Rusia y la respuesta de Putin en su postergada alocución a la nación, que debió hacerse de acuerdo a la Constitución rusa en el mes de diciembre pasado, reflejó la frustración que la visita y su indudable impacto mediático en Europa, en la propia Rusia, pero sobre todo en Ucrania, que pudo ver en persona a su más importante aliado ratificándole su apoyo en los difíciles momentos que atraviesa. El radical contraste que se aprecia en cómo se manejan las relaciones públicas e imagen en Rusia o en Estados Unidos, Europa y el mundo occidental en general, deja en un muy mal predicamento a la primera, pues es inevitable comparar a un presidente hierático tras una barrera de metros y más metros de una mesa interminable, recibiendo a sus visitantes de fuera o de dentro, tras una distancia que, una vez más, revela la paranoia tan arraigada en la mentalidad rusa y con toda razón. Como nadie, por su condición de ex agente de la KGB soviética y luego de director del FSB ruso, Putin conoce la efectividad de los venenos desarrollados para eliminar a sus objetivos sin dejar rastro. Ha podido conocer de primera mano cómo han funcionado, pese a algunos fracasos, no por falta de calidad en el agente químico, sino porque la ciencia médica occidental, más orientada a salvar vidas que a cortarlas, ha desarrollado tratamientos que han permitido salvar en Gran Bretaña al agente desertor Sergei Skripal y a su hija, a los que se intentó matar por medio de un veneno neurotóxico llamado Novichok. Este mismo producto se utilizó en el atentado contra Navalny, que se salvó por los pelos al ser tratado en Alemania. Tras su provisional escape de la muerte y para estar más seguro, Putin lo encerró en uno de sus afamados gulags, de donde probablemente no saldrá con vida. La autocracia rusa radica en la desconfianza, en la certeza de que, si alguien tiene oportunidad, ambición y el coraje necesario, no dudará en actuar. Ese ethos ha sido la matriz que ha permitido que Rusia sea hoy rehén de su aparato policial y de seguridad política. Ya la policía secreta zarista marcó el camino, fielmente seguido por la checa de Dzerzhinsky y de una serie de siniestros psicópatas que operarían el más grande aparato de seguridad del planeta,
a las órdenes del psicópata mayor José Stalin. Yagoda, Yezhov, Beria son nombres que se asocian con el terror del genocidio ucraniano de 1932 al 34, con las purgas de 1936, con los últimos años de Stalin hasta 1953. Son el trasfondo de los poemas desgarradores de la más grande poetisa rusa del siglo XX, Anna Akhmatova, del Zivago de Pasternak, del archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. El mayor éxito de la KGB fue en 1982 el lograr el nombramiento como secretario general del Partido Comunista, de hecho, el jefe de Estado, de Yuri Andropov, director por muchos años del Servicio Secreto Soviético. Casi al final de los 70 años de terror impuestos a la URSS, lograron tomar el poder por unos pocos años para asistir en primera fila al derrumbe imperial. Evidentemente, como todo servicio secreto respetable, se sabían indispensables y fácilmente se adaptaron a las nuevas realidades. Para el año 2000, otra vez lograron poner a uno de los suyos en el poder, el providencial Vladimir Putin, donde pretenderá mantenerse al menos hasta 2036, según la reforma constitucional ad hoc realizada. La respuesta de Putin a la visita da la medida de la pérdida del sentido de proporción en su mente. El retiro del último marco de acuerdo para control y verificación de los arsenales nucleares, el START 3, para la reducción de cabezas nucleares en silos, submarinos o bombarderos. Su abandono abre la puerta a una nueva carrera nuclear que asegure la destrucción mutua, ya no 8 veces, sino 15 o 20, con la incorporación de numerosos jugadores nuevos, Norcorea, Irán, a los ya abundantes miembros del Club Atómico, y con una China empeñada en dotarse de similares cantidades de ojivas atómicas que Rusia o Estados Unidos. El mensaje que manda Putin quiere ser claro: si no me dejan ganar, destruyo la cancha. Muchas gracias. Editorial. Simón Espinosa Cordero, Vejez. Qué buen español, el de la Biblia de América traducida de los textos originales, aprobada por la Conferencia del Episcopado Mexicano y autorizada por la Confederación Episcopal Colombiana. Suena bien, es poética. Hoy domingo de carnaval, ciudades y pueblos se divierten en Ecuador, con la excepción de Ambato. La diversión es grotesca. La vejez, descrita en lengua española, la decenta. Conclusión: el ocaso del hombre. Ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años de los que digas, no me gustan, antes de que se oscurezcan el sol, la luna y las estrellas y regresen las nubes después de la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos, cuando se detengan las que muelen, porque ya son pocas, y se oscurezcan las que miran por las ventanas, se cierran las puertas de la calle y se pare el ruido del molino, se apague el cántaro del pájaro y enmudezcan las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando se desprecie el almendro, se haga pesada la langosta y no tenga sabor la alcaparra, porque el hombre va a su morada eterna y las mujeres ya están llorando por las calles, antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la lámpara de oro, se quiebre el cántaro de la fuente y se caiga la cuerda en el pozo, antes de que regrese el polvo a la tierra de donde vino y el espíritu regrese a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Eclécticos 12. El esqueleto de esta redacción se sostiene en 4 antes y 4 cuando, 4 punto y coma, 4 punto y 2 porque. En el campanario del ocaso definitivo, estos antes y cuando
punto y coma, y porque son las campanas que están tocando a viejo, que están sonando a muerto. Piden estas voces respeto a la vejez. Ojalá la poca gente decente que va quedando haga caso. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El golpe tiene fecha ideal. José Hernández, 4 Pelagatos. Si piensan dar un golpe de Estado que sea antes del 14 de mayo, no es un aviso. Es la ventana política que tienen aquellos que cuentan unir esfuerzos entre los votos de la mayoría en la Asamblea y el tumulto callejero que esperan que inicie y articule otra vez Leonidas Issa. Ese deseo se sustenta en dinámicas que corren por cuerda separada. Por un lado, la comisión nacional que dirige Viviana Veloz y que dice investigar el caso Encuentro. Por otro, la decisión que debe anunciar la CONAIE sobre las acciones que emprenderá tras el seguimiento a los acuerdos firmados con el gobierno después de los 18 días de violencia y terrorismo en junio pasado, en Quito en particular. Se entiende que la comisión tendrá el informe el 23 de febrero. De allí, la Asamblea arranca un proceso que debe demorar entre 50 y 55 días hasta el juicio político que requiere 92 votos. Esto si los peticionarios obtienen el dictamen de procedencia por parte de la Corte Constitucional. Es decir, que ese proceso podría demorar hasta mediados de abril. Las causales esgrimidas hasta ahora en la comisión hacen pensar en el entorno gubernamental que este caso podría abortar en la Corte Constitucional. Sin embargo, está la revuelta callejera, una eventualidad con altas probabilidades que podría tratar de forzar el proceso jurídico o de bypasearlo. La certeza de que si se produce esa decisión, la CONAIE emprenderá en las calles una cruzada para sacar al presidente es alta y se basa en algunas razones. La CONAIE no irá a Quito con nuevas reivindicaciones cuando dice, estirando toda la cuerda a su favor, que el gobierno ha incumplido con los compromisos firmados. No buscará el diálogo cuando dice que ha dialogado en vano y no hay cómo aguantar que haya pedido de mediadores. La Iglesia salió chamuscada en esa gestión. Desinflar la amenaza luce complejo. Leonidas Issa tiene motor propio y su incentivo para calentar las calles es excepcional. Es la única forma que conoce para incrementar sus réditos políticos de cara a la elección presidencial. La experiencia histórica dice que la fuerza pública es incapaz de contener su arremetida y que, una vez en Quito, cualquier enfrentamiento suma a favor de los sediciosos y en contra del Estado y del gobierno. Conclusión: si los indígenas entran esta vez a Quito y si además unen a su embestida con la dinámica golpista en la Asamblea, el gobierno puede estar en serio peligro. Hay un lapso, una ventana de tiempo para operar esa amenaza, hasta el 14 de mayo. También allí hay una razón. Ese día se posesionan las nuevas autoridades seccionales y la dinámica política podría hacer que los actuales aliados tengan, a partir de ese día, agendas separadas. Lo correcto es que desde ahora Pavel Muñoz, por ejemplo, nuevo alcalde de Quito, no se desentienda de la suerte de su ciudad. Pero hasta el 14 de mayo lo más seguro es que se lave las manos y endose la responsabilidad de lo que pueda pasar en la capital a Santiago Guarderas. Estos escenarios muestran la importancia que tiene la decisión que tomará la CONAIE en los próximos días. Su determinación tendrá mucho que ver con los incentivos políticos de Leonidas Issa, el único en esa alianza con el correísmo y el social cristianismo que tiene capacidad de movilización callejera. Eso crea un escenario suplementario para el gobierno en cuanto a los plazos y a los mecanismos que tiene para contrarrestar los nuevos intentos de desestabilización. La calle, por las experiencias que dejaron octubre de 2019 y junio de 2022, se erige, si Leonidas Issa concreta su amenaza, en el factor determinante del destino del gobierno. Más que la actuación de la Corte Constitucional, que dejará seguramente sin piso político a la Asamblea. Habrá que ver si el presidente, metido en esa disyuntiva, no activa con antelación la muerte cruzada. Y así Issa y sus aliados, sin los votos de los asambleístas, en vez de venir a asolar Quito, tienen que correr a organizar las elecciones y encarar en las urnas lo que quieren obtener en las calles con violencia. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales.
El sistema antiaéreo franco-italiano Mamba está listo para enviarse a Ucrania esta primavera. El nuevo sistema de defensa aérea franco-italiano SAMP-T, también conocido como Mamba, será enviado esta primavera a Ucrania. Está desplegado en Rumanía desde el pasado mes de mayo para defender el flanco oriental de la OTAN. Puede detectar objetivos a decenas de kilómetros de distancia. Sus misiles tienen un radio de alcance de 100 kilómetros. Vorbim despre un sistem care este deja operațional de aproape un an de zile și a devenit o armă extrem de importantă în contextul războiului din Ucraina, care se desfășoară încă în acest moment. Este un sistem atât de complex încât poate detecta orice aeronavă și o poate distruge în doar câteva minute. La efectividad del sistema, equipado con 18 misiles, ha sido testada en maniobras de los aliados tras la valoración y certificación de la Alianza Atlántica el pasado verano. With this system we can neutralize all kind of aircraft, so cruise missiles, fighters, on the helicopters, and so that's the mission of this system: detect, monitor, and also engage if needed. Con la guerra tan cerca, miles de soldados extranjeros se entrenan junto al ejército rumano para hacer frente a distintas situaciones en caso de ataque. Emplean el sistema de lanzamisiles múltiple estadounidense HIMARS y el francés MLRS. Rumanía cuenta con 2 escudos de defensa aérea, el Mamba y el estadounidense instalado en la aldea de Deveselu. La primera ministra italiana Giorgia Meloni visita Ucrania y promete su apoyo. Giorgia Meloni visitaba Kiev este martes para expresar su respaldo y admiración por la capacidad de lucha del pueblo ucraniano en la defensa de su libertad y soberanía. La primera ministra italiana la ha comparado con la historia del nacimiento de su propio país, al que en su momento se le negaba su existencia como nación, ha dicho, como hace ahora Rusia con Ucrania, y ha asegurado que toda posibilidad de paz pasa porque Vladimir Putin ponga fin a la invasión, tildando de propaganda las amenazas del presidente ruso. Sobre el terreno, proyectiles rusos han matado al menos 6 personas en la ciudad de Jersón. El presidente Zelensky aseguraba en su mensaje nocturno que ese había sido el verdadero mensaje de Rusia al mundo. Y en Kharkov, un grupo de especialistas sigue desactivando y retirando explosivos rusos que suponen un peligro para la población. La munición sin estallar mutila o mata civiles. Бувають випадки, коли люди виїжджають на заміновану територію, та бувають летальні наслідки. Або летальні, або вони отримують поранення, пошкодження кінцівок. La atención sanitaria en los hospitales locales será limitada. La Organización Mundial de la Salud ha documentado que 1.200 instalaciones han sido dañadas directa o indirectamente por los bombardeos. 173 hospitales han quedado inutilizables. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país.
Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.